Hola, hola a todos y a todas quienes están del otro lado compartiendo esta clase de mindfulness. Bueno, la propuesta que traigo para hoy tiene que ver con una emoción muy particular que tiene que ver con un estado del ser, como es mindfulness. Recuerden que mindfulness nos ofrece, nos brinda una nueva manera de vivir la vida, más simple y por lo tanto más feliz. Y tiene que ver con la compasión y con la autocompasión. Se me ocurrió poner esta imagen, que es uno de los símbolos del budismo, que tiene que ver con el nudo eterno. Cómo todo y todos está interrelacionado y funciona en una interdependencia que si lo pensamos tiene mucho que ver con ser compasivos, con el otro, con uno mismo y con la naturaleza, con la vida misma. Vamos a ver de qué se trata. Según la Real Academia, nos dice que la compasión es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación con los males de alguien. Pero para el mindfulness es algo más. Podemos dividir la palabra compasión en dos: con, que significa junto con, y patos, que significa sufrimiento. Entonces, la compasión vendría a ser como esa manera de poder acompañar, de poder participar del dolor de otro. Miren qué linda imagen. A ver, ¿cómo podemos pensar en esto de la compasión? Primero, aprendiendo a ser bondadosos y amables con nosotros mismos y con el otro. Empezar a dejar de atacarnos y de culparnos por las cosas que no salen como nosotros pensamos o que no son como nosotros queremos que sean. Y dejar de considerar nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestras insuficiencias y limitaciones como lo peor del mundo. Somos todos seres humanos, todos seres imperfectos, indefinidos, con posibilidades y potencialidades distintas, todas a desarrollar y a educar. Entonces, partamos de esa base. Y también animarnos y a estimularnos a dejarnos ser tal cual somos. Cada uno con sus capacidades, sus habilidades, sus limitaciones, sus modos de ver la vida, sus maneras de pensar y de sentir. Cada uno va transitando la vida de un modo particular, ¿sí? Y a veces cuando vemos al otro actuar, decir, pensar de una manera muy distinta, a veces nos enojamos, otras veces nos sentimos incómodos frente a esa manera de ver la vida, pero antes de emitir un juicio, tengamos claro que la otra persona está en otro momento, está en otra parte de su camino, distinto al mío. ¿Sí? Entonces, intentemos por lo menos tratar de educar y de concentrarnos y de ser conscientes con lo que nosotros pensamos y sentimos. No tratemos de manejar al otro. Solamente tratando de ver nuestra manera de ver la vida ya es un montón. Y nuestra manera de relacionarnos es un montón. Entonces, empecemos por ahí, antes de juzgar las acciones y los pensamientos de otra persona. Ya ahí estamos practicando la compasión. A ver, desde una mirada budista, la compasión implica el contacto, la participación, el acompañamiento del dolor o del sufrimiento de la otra persona. Además, incorpora esta necesidad de sentirnos motivados por aliviar el sufrimiento, por suavizarlo, incluso hasta hacerlo desaparecer.
La compasión no es solamente una emoción. A esa emoción se le agrega un ingrediente cognitivo, el pensamiento, ¿sí? Es esta actitud de conciencia, algo que se dirige a todo el mundo, incluso a nosotros mismos. Hay muchas personas que hacen mucho por el otro, mucho por los demás, mucho por la naturaleza, y a veces dejamos a nuestra persona en segundo plano. Lo hacemos muchas veces. Es importante tener en cuenta de que nosotros tenemos que ponernos en algún momento en primer lugar, como prioridad. Prioridad no significa lo más importante, pero sí significa en primer lugar. En algún momento nos tenemos que regalar un espacio, una pausa, para poder estar con nosotros mismos y poder abrazarnos y decirnos qué bien lo que hiciste hoy, qué bien lo que has hecho en tu vida, qué camino has recorrido, cuán valiente has sido. ¿Mm? Y la autocompasión es lo mismo que hacemos con el otro, pero con uno mismo. Esto que veníamos hablando, ¿no? De regalarnos ese momento para estar con uno mismo. Es el arte de ser amables con nosotros. Y para mindfulness es uno de los ingredientes principales que tiene que ver con la compasión para poder ayudarnos a curar emocionalmente al mundo, a las personas. Implica ser conscientes de que estamos luchando con sentimientos inadecuados, con pensamientos inadecuados, que a veces no parecen ser tan amigos nuestros, esta manera de pensar y de sentir la vida. Entonces, con amabilidad, con intención y con determinación, podemos aprender a ser buenos con nosotros, de ser amables, de querernos un poco más y de brindarnos el cuidado y esa bondad, ese abrazo que a veces necesitamos, ¿no? Cuando estamos atravesando algún dolor particular o alguna situación en donde nuestra cabeza, nuestra mente y nuestras emociones van más allá de la situación en sí. Recuerden que cada momento que estamos viviendo es en el aquí y ahora. Es nuestra mente la que se va para atrás, al pasado, o hacia el futuro, buscando cómo va a ser, cuándo va a desaparecer, hasta cuándo va a durar. Entonces, momento a momento es la clave para ir sintiendo, desmenuzando, analizando esto que me está pasando. En lugar de ignorar el dolor, la preocupación o querer evitar esas situaciones que son desagradables o son incómodas, es muy bueno que nos podamos decir a nosotros mismos, esto me está pasando, esto es difícil para mí en este momento. ¿Cómo puedo hacer para cuidar de mí mismo? ¿Qué estoy necesitando en este momento? Y por supuesto que una de las herramientas básicas tiene que ver con el autoconocimiento. ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Cómo son mis emociones? ¿Cómo son mis reacciones o mis respuestas frente a determinadas situaciones de la vida? Yo puedo ir buscando para ver de qué manera he respondido en otras situaciones que me pueden ayudar a responder en esta también, sin sobreidentificarnos, o sea, sin decir, si en aquellas situaciones me fue así, seguramente en esta también. No sabemos, no podemos predecir el futuro. Sí nos pueden dar indicios, pero también es importante saber que nadie puede predecir ninguna acción, ni ningún comportamiento, ni ningún evento futuro. Entonces, tengamos presente que a mayor expectativa, ¿sí? Si las cosas no son como nosotros queríamos o como nosotros pensábamos, el fracaso va a ser mayor. Entonces, ¿podemos tener expectativas? Sí, pero tengamos presente que las cosas pueden ser distintas. Ni mejores ni peores, diferentes.
la comprensión, aparece la comprensión de uno, tratando de evitar en lo posible la crítica y el juicio, que tan rápidos nos salen. Y accionando en pos de alivianar, o sea, cada uno creando las mejores condiciones para poder transitar el momento en el que estamos, agradable o desagradable. Cada uno sabe, si ha hecho mucha actividad y necesita descansar, descansa. Si hay algún dolor que estemos sintiendo, podemos ponernos una música, meditar, realizar respiraciones, intentar dormir, hablar con algún amigo o alguna amiga, o regalarnos algo que nos guste, que nos haga bien. Eso es crear las condiciones. Eso tiene que ver con la autocompasión, para con nosotros y para con el otro. Si somos compasivos, este modo de ser y un modo de vivir, también creamos condiciones para que el otro sea feliz. Recordemos que la felicidad no siempre son grandes cosas, sino que a veces está en un lindo mensaje, en un me acordé de vos, te mando esta foto, algo pequeño, ¿sí? Realizar alguna comida rica para alguien que querramos. La compasión tiene 3 componentes o 3 ingredientes o 3 requisitos importantes para que aprendamos. Una tiene que ver con la bondad con uno mismo, ¿sí? Podríamos pensarlo versus la autocrítica y el juicio, ¿sí? Implica ser cálido, ser comprensivo hacia nosotros mismos, sobre todo cuando no estamos pasando un buen momento y sin rechazar el que las cosas que hayamos hecho no hayan salido como nosotros pensábamos, ¿sí? Y sin rechazar ni los pensamientos ni las emociones que creemos inadecuadas. Es lo que nos despertó la situación. Entonces, hagamos lugar, nos abracemos y digamos, bueno, esto no es lo que necesito. ¿Qué es lo que necesito para cuidarme, para sentirme mejor? Y así avanzar. El segundo tiene que ver con la humanidad compartida versus el aislamiento. La autocompasión implica darnos cuenta que el dolor o el sufrimiento personal es parte de la experiencia humana, es universal. Sentir dolor es inevitable. Entonces, no solamente a mí me pasan estas cosas y ubicarnos en el lugar de víctima. ¿Cómo me pudo pasar esto a mí? ¿Cómo me puede pasar a mí y no a otro? A otros le pasan otras cosas. A mí me pasó esto. Entonces, desde la aceptación, desde darnos cuenta de acá estoy parado, puedo dar el primer paso. Si no, es imposible. Sin aceptar las cosas tal como son, que es muy difícil, pero por lo menos es bueno saber que existe la posibilidad de hacerlo, es cuando vamos a poder accionar. Y el tercero tiene que ver con mindfulness, con esto de estar presentes y de ser conscientes de lo que nos pasa, versus la autocrítica, la sobreidentificación o muchas veces evitar o rechazar alguna situación o pensamiento o emoción que surge en nosotros mismos. Es este estado mental no crítico, receptivo, en el que podemos observar, describir qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo, tal como surjan, sin intentar cambiar nada, ni lo que nos pasa adentro nuestro, ni la situación o el evento en el que estemos viviendo. Hay personas que son compasivas por naturaleza, pero quienes no lo son tanto o quienes quieren mejorar ese estado del ser, lo podemos hacer. Es importante que sepamos que la compasión no es telescópica, no es, ay, sí, ya voy a hacer, ya voy a ver. Lo podemos practicar en casa, en el trabajo, en la calle.
en cualquier lugar. Ser compasivos implica acompañar, participar del dolor ajeno y del nuestro. Tenemos que hacer que todo sea lo más real posible, aceptando, como dijimos recién, en qué lugar estamos para poder accionar, para poder dar el primer paso. Y sin tener demasiadas expectativas de que lo que hagamos va a estar bien, perfecto. Va a ser lo que podamos. Por supuesto que con intención, con determinación, de que sea algo bueno y bondadoso. Pero nunca sabemos si lo que hacemos va a ser del todo bien al otro. Pero eso ya no corre por cuenta 100% nuestra. En un vínculo hay un 100%. Yo soy responsable, ¿sí?, del 50% de ese vínculo, ¿sí? Cuando un vínculo es saludable. Hay vínculos que funcionan diferente, pero eso lo vamos a ver en otra clase. Pero es importante saber que yo no puedo pensar que lo que yo hago le va a hacer bien a la otra persona o es lo que esa persona necesita. Uno hace, ¿sí?, pero con buenas intenciones, con buenos deseos. Seguramente que algún mimo vamos a lograr. Implica examinar nuestra mente, ¿sí?, observarla y elegir actuar con generosidad, con autocontrol, con paciencia y con atención. ¡Wow! Mucho, ¿sí? Empecemos por una, aunque sea. Si usamos una, si practicamos una, seguramente las otras van a estar incluidas. Es imposible no ser generoso sin tener paciencia, sin aprender a esperar. Dejar de querer que todo salga a nuestro favor y soltar este hacer de nosotros mismos la persona más importante del mundo, como si lo que me pasa a mí es único o lo que yo puedo hacer por otro es lo que necesita. Nos corramos, salgamos del lugar del ombligo del mundo y aprendamos a ver al otro como un ser que necesita de mí, pero que yo también necesito de esa persona. Y que seguramente otro también puede hacer que esa otra persona sea feliz. Entonces, aprendamos a integrar como el nudo, sí, eterno, cada uno su lugar, todos importantes, ¿sí? Y en la medida en que tengamos esa conciencia de que lo que hagamos cuenta, mejor aún. La compasión no es lástima. La compasión implica acción, es un modo de ser que implica actividad, que me motiva a hacer con otros, para otros y con uno mismo. En cambio, la lástima es un sentimiento pasivo. Podemos pensar, uy, pobre, mira lo que está pasando, qué terrible el momento que le toca vivir, pero queda ahí. Es un sentimiento, una emoción que dura poco. En cambio, la compasión acompaña, ¿sí? Y acá dos frases. Esta es la primera y dice: compasión no es una relación entre el sanador y el enfermo, sino que es una relación entre iguales. Solo cuando conocemos bien nuestra propia oscuridad, podemos estar presentes para la oscuridad de los demás. Y ahí tiene que ver con un bucear dentro nuestro, animarnos. Y esta frase de esta mujer, Jane Goodall, que trabajó con primates, es una antropóloga, una bióloga muy conocida, y que tiene una frase muy linda para trabajar la compasión, y que dice así: no puedes pasar un solo día en la Tierra sin tener un impacto en el mundo. Lo que haces marca una diferencia, y tienes que decidir qué tipo de diferencia es la que quieres hacer. Entonces, terminamos esta clase pensando en que todos podemos hacer una diferencia. Todos podemos hacer que este día para alguien sea distinto. Para mí sea distinto. Regalemos alguna sonrisa, algún mensaje, alguna música linda.
Yo les dejo este beso enorme. Y todo mi amor para ustedes. Chau, chau.